es un canal más que dentro de lo que es la plataforma de administración electrónica que tiene la Diputación Provincial, pues permite utilizar herramientas de firma electrónica avanzada y supone pues una oportunidad más de relación de los ciudadanos con la administración. El objetivo es que todos los ciudadanos tengan acceso, los ayuntamientos sean los primeros que tengan la oportunidad de poderse beneficiar, todos los ayuntamientos, y luego todos los vecinos de cada ayuntamiento tengan la oportunidad de poder acceder a un sistema rápido y ágil. Antes estábamos hablando de acercar la administración al ciudadano, o sea, que lo pueda hacer desde su casa sin tener que ir a las oficinas de la administración. Pues bueno, esto es un paso más allá que le permite hacer cosas desde su teléfono móvil. Pongo de ejemplo pues un procedimiento que cualquier ciudadano necesita en cualquier momento, un certificado de empadronamiento. En estos momentos, pues en los sitios donde ya disponemos de ese paso de administración electrónica, es algo que el ciudadano lo puede hacer sin barreras, desde cualquier sitio del mundo, pues únicamente pues entrando en esa administración, identificándose y se lleva el certificado. El reto que va a suponer va a ser pues que tengamos y podamos, en este caso tanto los trabajadores públicos como los cargos públicos, que podamos llegar a por ejemplo, pues firmar documentos a través del móvil, por ejemplo, o de nuestro propio ordenador, lo que facilita o facilitará que lo podamos hacer desde cualquier sitio y en cualquier momento. Va a suponer, sin ninguna duda, pues que la administración va a ser más democrática, más transparente, y que en cualquier momento pues el ciudadano puede tener esa relación con la administración pues durante las 24 horas, los 365 días del año, y en muchos procedimientos desde su casa, pues eliminando lo que son barreras físicas incluso y de tiempo. Parece ser que el futuro va por la movilidad, ¿no? Los críos, nuestros hijos, los que yo creo que nacen ya enseñados en este sentido, ¿no? Las nuevas tecnologías pues incluso lo llevan en los genes ya. Claro que supone un paso adelante, supone que los ciudadanos de estas zonas rurales tengan la oportunidad y las posibilidades que merecen.